Hola, buenas noches. Estamos aquí en el programa número 13 de Rancaf Connected y esta noche tenemos con nosotros a Marta Castroviejo. Buenas noches, Marta. Hola, hola a todos. Gracias por invitarme. Estamos encantados de que estés aquí y, bueno, nos gustaría que, lo primero de todo, que puedas compartir con nosotros tus experiencias en el ámbito que nos ocupa hoy, que es el ámbito de la nutrición. Pero antes de empezar con esta materia, nos gustaría que nos explicaras un poco a qué te dedicas profesionalmente y cuál es tu implicación con el mundo del deporte. Bueno, estudié biotecnología, soy graduada en biotecnología, luego hice un máster en inmunología avanzada porque desde pequeñita había querido hacer investigación en cáncer, así que cuando acabé el máster empecé mi tesis doctoral de investigación en cáncer en Valdebrón. Mientras tanto, siempre el mundo de la nutrición me había llamado mucho, siempre había estado muy interesada, había hecho cursos y tal. Y cuando vi que estaba la posibilidad de estudiar el grado de nutrición y dietética humana a distancia, pues lo empecé mientras hacía la tesis y pues ahora mismo estoy ya a nada de terminarlo y seré también dietista nutricionista. Dentro de la nutrición, además del tema de la propia salud, la nutrición deportiva es el campo que más me gusta, ya que soy también atleta, ¿no? Corro. Y bueno, tanto por experiencia propia, amigos, familiares y dentro de las competiciones, problemas de salud que veo en deportistas derivados de una mala alimentación, pues es un campo que me gusta mucho y en el cual pues estoy estudiando a fondo para cuando enseguida pueda dedicarme a ello, poder tirar por ahí. Mientras tanto, también hago divulgación en distintos medios y bueno, ahí estoy. Y al hilo de lo que comentas, ¿no? Tenemos aquí dos grandes ejes en esta entrevista, uno es la nutrición y el otro es el deporte, ¿no? Si unificamos estos dos temas, ¿qué influencia o qué implicación o hasta qué punto la nutrición es importante en el rendimiento deportivo? Y al hilo de esto, además, ¿crees que habría que diferenciar entre diferentes tipologías de deporte? Yo creo que la nutrición dentro del rendimiento es muy importante, sobre todo por un pilar básico que es la salud, ¿no? A mí la frase que más me gusta es que sin salud no hay rendimiento que valga y esto creo que muchas veces se olvida. Y sobre el tema que vamos a comentar un poco, que es el de la deficiencia energética, creo que muchas veces los deportistas cometen errores de pues, no llevar bien la alimentación pensando que van a aumentar su rendimiento y al final perjudican la salud de tal forma que el rendimiento también se va a ver perjudicado al final. Entonces pienso que la nutrición es un pilar básico para tener una buena salud y a partir de ahí poder mejorar tu rendimiento a partir de entrenamiento, descanso y luego también dentro de la nutrición más deportiva, de cosas un poquito más específicas, creo que también tiene un valor añadido muy importante. Bien, entonces, viendo la importancia que tiene cuidar al máximo la nutrición, ¿a qué problemáticas te encuentras más frecuentemente con las personas con las que trabajas o con las que tienes interacción a través de las redes o tus herramientas de divulgación? Como bueno, el tipo de nutrición deportiva que me gusta, la que me estoy especializando y tal, es la nutrición en deportes de resistencia. Es muy habitual, sobre todo en mujeres, aunque cada vez se está viendo en hombres también más, que exista lo que se denomina deficiencia energética relativa en el deporte. Esto es que la persona no come suficiente como para cubrir todos los requerimientos energéticos que derivan de esa práctica deportiva que en muchos casos pues es muy, muy intensa, ¿no? Que dedican muchas horas al entrenamiento y a veces eso no se traslada en una nutrición adecuada, lo que lleva a problemas de salud
diversos y complejos. Y Esto es lo que más me encuentro. Luego hay un poco de todo como se habla mucho de nutrición en redes sociales y muchas veces no se contextualiza, también me encuentro sobre todo con ciclistas con los que tengo la suerte de un poco de mandar escribir artículos, etcétera. Creo que se cometen errores del tipo de aplicar dietas que quizás están muy de moda en contextos en los que no son del todo aconsejables, como por ejemplo pues, la dieta cetogénica o el ayuno intermitente, que pueden estar bien en determinados contextos, pero en otros no. Y esto creo que también es un error que ocurre bastante. Me parece muy interesante porque en este momento estamos en un momento de saturación a nivel de redes sociales, de muchos inputs para cualquier consumidor de este tipo de tecnología y está bien que volvamos al punto de partida, ¿no? A ese factor salud. Tú has hablado también de baja disponibilidad energética y de cómo alimentación o nutrición, una alimentación o nutrición inadecuada puede provocar problemas en la salud, que al final es la base del rendimiento deportivo. A partir de ahí, ¿cómo este posible efecto, ¿no? de provocar una deficiencia energética, ¿no? como concepto, ¿no? ¿Crees que influye y cómo lo definirías en este sentido? Y para poder situar la entrevista, ¿eh? Y a partir de ahí, esta deficiencia energética, ¿dónde consideras que es más prevalente? La deficiencia energética, para definirlo, es el que es fácil, ¿no? No estás aportando a tu cuerpo las calorías suficientes para que cumplas sus funciones vitales prácticamente, ¿vale? Es más prevalente dentro de deportistas, aunque es cierto que cada vez ocurre más en población de que hace deporte recreacional e incluso mujeres que son casi sedentarias pero que comen muy, muy poco. Pero dentro del deporte ocurre sobre todo en tres tipos de disciplinas. En las que el peso, un bajo peso o en estos de un estado de forma muy atlético y delgado se considera una ventaja en el rendimiento, como las carreras de fondo, ciclismo, ¿no? Al final los distintos deportes casi que nos imaginamos un cuerpo específico para cada deporte, ¿no? Tú piensas en maratón y te imaginas a una persona muy delgadita. Sería este tipo de disciplinas, las de peso, las que cursan con peso, pues como judo y otras de lucha, y también en las que el componente estético es importante, pues, el ballet, natación sincronizada y otros tipos de bailes. Estas tres sobre todo. Y a partir de ahí, partiendo del desconocimiento que puede generar este concepto, porque no es frecuente leer publicaciones, entrevistas hablando de ello, ¿cuáles son las causas habituales o más comunes para la aparición de este déficit? Y lo más importante, que es lo que estamos hablando alrededor de esta entrevista, que es la salud. O sea, ¿qué consecuencias puede tener sobre la salud y sobre el rendimiento en los deportistas que sufren este déficit? Bueno, lo primero, por lo que has comentado de que se habla muy poco de este tema, yo creo que es verdad y que luego cuando a mí me pasa, ¿no? Cuando empecé a divulgar sobre ello en redes sociales, te das cuenta que realmente es algo que ocurre a muchas personas, porque yo a partir de comenzar a hablar de ello, me escriben muchísima gente, sobre todo chicas, ¿no? En las cuales, como luego explicaré, las consecuencias son más evidentes, que se encuentran en este problema y que, claro, como nos encontramos en un contexto en el que el sobrepeso y la obesidad pues, son un problema evidente y que está ahí, pues al final pasa lo mismo, ¿no? Que en otros contextos quizás no se tiene en cuenta que estás teniendo el problema contrario y ocurren una serie de cosas y de miedos que al final son muchas veces las causas, ¿no? Que es lo que me preguntabas. Las causas de esta deficiencia energética pues pueden ser conscientes o inconscientes, por así decirlo. Dentro de las conscientes o intencionadas, entre comillas, porque no puedes tener un trastorno de la conducta de forma intencionada, pero
están los trastornos de la conducta alimentaria, que se sabe que son bastante prevalentes dentro de mujeres deportistas, por ejemplo, de estas disciplinas que he comentado. Luego otros patrones de alimentación desordenada que no cumplen todos los criterios diagnósticos de un trastorno, pero que también tienen alguna peculiaridad, o la búsqueda de ese objetivo deportivo de forma equivocada. Luego también pueden ser causas inconscientes por desconocimiento y porque quieras aumentar tu rendimiento y comer mejor, pero realmente como no sabes lo haces mal, o un aumento en el entrenamiento que no va acompañado de una mejor nutrición. A veces el mismo entrenamiento hace que tengas menos apetito y entonces si no tienes cuidado, de forma inconsciente también puedes sufrir esa deficiencia energética. A partir de aquí las consecuencias pues, sobre la salud son varias y afecta pues, a muchos sistemas. El sistema hormonal es el primero que se ve, ¿no? La amenorrea en mujeres, amenorrea hipotalámica, porque todo parte del hipotálamo que detecta que se encuentra en ese estado en el cual no tiene energía para llevar las funciones vitales. Entonces la respuesta del cuerpo es entrar en un estado de reposo y para todas aquellas funciones que no considera imprescindibles para vivir, entre ellas la función reproductiva. Las mujeres disminuyen todas las hormonas reproductivas y se va a la menstruación, es lo que se conoce como amenorrea hipotalámica. En hombres ocurre que disminuyen mucho sus niveles de testosterona. También disminuyen los niveles de hormonas tiroideas, se produce una baja del metabolismo basal. A nivel óseo daría lugar a problemas de osteopenia, osteoporosis, problemas cardiovasculares. Es una lista bastante larga, problemas intestinales, problemas psicológicos, incluso se sabe que podría aumentar el riesgo de después sufrir trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, al final, el cuerpo se encuentra en un estado de reposo, de salud, donde también el metabolismo está afectado y disminuido y la composición corporal alterada. Y a nivel de rendimiento, eso se traduce en un peor rendimiento global. Al principio, el deportista se puede encontrar que se encuentra mejor, ¿no? Cuando empieza a bajar peso, pero después, sobre todo, son muy comunes las lesiones, descoordinación, se encuentra muy cansado, no se concentran del todo bien. Entonces, al final, son muchas consecuencias a nivel de salud y también de rendimiento. Y dada la gravedad del problema, porque muchas veces cuando se encuentra una causa que focaliza en un solo problema, la gente le da importancia porque es, vale, conozco esta causa, soluciono el problema. Pero cuando vemos una causa como esta que puede influir de forma multifactorial en muchos déficits que aparecen en el cuerpo, no se le da tanta importancia, ¿no? Entonces, si la gente que nos está escuchando toma conciencia de, oye, esto que me están explicando es muy importante y afecta de forma severa a mi salud, ¿cuál consideras que es la mejor manera de reducir la incidencia de este problema? Creo que en primer lugar la prevención, ¿no? Pues con esto que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que ya estamos poniendo nuestro granito de arena, por lo tanto te lo agradezco porque, como dices, no se habla de esto, entonces mucha gente no es consciente. Y dentro de la prevención, el hecho de una educación tanto para los deportistas como para entrenadores, todo personal que trabaje con deportistas y ellos mismos, concienciar sobre el problema y la importancia de no comer demasiado poco y de las consecuencias, creo que es un pilar clave. La educación, luego pues esto, el trabajo multidisciplinar de nutricionistas, entrenadores, que estén seguros de que la pauta alimenticia es correcta y que cuando se necesita hacer una mejora de la composición corporal de los deportistas, porque esto ocurre, ¿no? Pues muchas veces para mejorar el rendimiento, pues quizás tienes que bajar un poco de peso, pero esto tiene
tiene que hacerse de una forma correcta y específica, ¿no? Y está descrito en artículos científicos cómo hacerse para evitar llegar a este problema. Y una vez que la persona ya se encuentra en este problema, bueno, pues la solución en principio parece obvia, ¿no? Tiene que empezar a comer más, ¿no? Y dejar de estar en ese déficit energético. Entonces, sí, realmente es así. Llevan una nutrición adecuada. En caso de que coexista con un trastorno de la conducta alimenticia o cualquier otro problema psicológico, evidentemente estará acompañado de un tratamiento psicológico. Y poco a poco se van recuperando todas estas consecuencias de las que hemos hablado. Los efectos negativos a largo plazo más peligrosos, entre comillas, y por los cuales es importante no estar en este estado, son sobre todo los problemas a nivel óseo y en mujeres cardiovasculares, ¿no? Porque se alteran estos sistemas y si se continúa mucho tiempo en este estado, sobre todo a nivel óseo, se dan muchos problemas. Por lo tanto, salir de ese estado de deficiencia energética cuanto antes y prevenir que ocurra. A partir de ahí, para ir cerrando esta entrevista, vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente lo pueda entender mejor. Por ejemplo, ponemos el caso, has hablado que prioritariamente este déficit aparece de forma más concreta habitualmente en mujeres y deportistas de resistencia, ¿vale? Ponemos el ejemplo de una mujer deportista de resistencia que se activa alguna de las alarmas que nos puede indicar este déficit energético. Por ejemplo, la aparición de la menorrea. Y esta menorrea dura 5 meses, por ejemplo, ¿vale? O directamente la deportista sigue en amenorrea durante un periodo de 5 meses. Una vez detectamos el déficit e intervenimos, ¿cuánto tiempo podemos considerar necesario para que esta deportista pueda recuperar unos niveles de actividad normales y podamos estar, no seguros, porque nunca podemos estar seguros, pero podamos estar convencidos de que tiene la salud ósea necesaria para llevar un programa de entrenamiento similar al que llevan el resto de sus compañeros? Es muy individual, pero a ver, lo primero que habría que hacer pues es esto, tenemos este problema, se analiza la dieta de esta chica, se verá evidentemente que no cubre sus requerimientos. Siempre que ocurra una menorrea hipotalámica, lo primero que hay que hacer es análisis para que no haya ningún otro problema. Análisis me refiero a distintos parámetros que tiene que medir el médico. Entonces, al final es un diagnóstico por descarte. Si no hay ningún otro problema, estamos ante una menorrea hipotalámica y si es deportista y vemos la dieta, pues será por esa deficiencia energética. Entonces, hay que comenzar a aumentar el consumo de calorías. En muchos casos puede ser necesario o muy recomendable que durante algunos días disminuya esa intensidad en el ejercicio y al final lo primero que se recupera y lo primero que notan las chicas es en el estado de ánimo, se encuentran mucho mejor. Se encuentran con mucha más energía, más contentas. Lo que más suele preocupar es el tema de la menstruación y esto tarda un poco más. Una vez que la mujer recupera todo el estado hormonal y ya ha salido de ese déficit, aún no va a recuperar la menstruación porque por cuestiones fisiológicas tarda un mínimo de 3 meses desde que la chica recupera todo esto y se ha establecido una media de 6 meses. Por lo tanto, aún puede tardar. Esto quiere decir que una vez que esté recuperada a nivel hormonal y de deficiencia energética, tarda aún unos meses en recuperar esa menstruación, pero esto es por fisiología. La salud ósea, esto ya sí que tarda bastante más en recuperarse, sobre todo dependiendo del periodo que haya estado en amenorrea, incluso tampoco la recuperación puede no ser completa. Por esto es importante que no se tarde más de la cuenta en detectar el problema y en ponerse manos a la obra. Y a partir de ahí, ya te digo, dependerá mucho de la persona, pues cuando volver a entrenar de forma normal. En teoría, si le supone
mucho estrés el no entrenar es hasta contraproducente, ¿no? Porque hay muchas mujeres que si no pueden entrenar están muy mal y eso es contraproducente porque el estrés también afecta a nivel del hipotálamo. Entonces sí que en algunos casos habrá que hacerles ver que tienen que parar, al menos no parar, disminuir un poco la intensidad durante un periodo que no hace falta que sea muy largo, una semana, 2, y sobre todo que a medida que vayan aumentando el entrenamiento, que aumenten también los requerimientos, o sea, que aumenten la nutrición. Esto al final tiene que ir pautado por un profesional y en teoría si cubre sus requerimientos energéticos, esa recuperación se dará tarde o temprano. Pues muy bien, porque creo que ha sido desde la evidencia científica hasta un caso muy práctico al que yo resumiría como que principalmente debemos aplicar sentido común y si aparece un déficit como este, con lo peligroso que puede ser para la salud, lo primero es ganar esa salud y a partir de ahí, con una buena intervención, progresivamente recuperar tu rutina de entrenamiento para rendir, ¿no? Y me quedaría con eso como idea principal de esta entrevista. Entonces, a partir de ahí, si alguno de nuestros espectadores quiere tener más conocimiento sobre el tema, quiere conocer más tu trabajo de divulgación o quiere consultarte algo, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde puede encontrarte? Bueno, sobre todo utilizo Instagram con la cuenta Ciencia y Nutrición. Luego también tengo una página web, pero está un poco abandonada porque la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero sí que quiero darle un poquito más de caña por ahí, subir artículos y tal, y también pueden pues eso, leer algunos artículos en la página web y preguntarme por Instagram, porque suelo tardar bastante en leer los mensajes. En el Instagram también está mi correo electrónico, si alguien quiere contactar conmigo por ahí y ya está. Muchísimas gracias, Marta, por estar en nuestro programa. Creo que ha sido una charla Gracias a vosotros. muy didáctica, muy interesante. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.